Denle fuerte el aplauso a Dios. Déselo fuerte. La palabra de Dios se recibe con gozo, con mucho deseo de aprender. Amén. Gloria a Dios. Libro de Isaías, profeta Isaías, capítulo 56, verso 7. ¿Lo tenemos? Amén. Vamos a dar lectura en este día. Isaías 56, verso 7 dice: yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. ¿En mi casa de qué? De oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Amén. Pueda sentarse. Fíjense algo muy importante que nos habla el profeta Isaías, o Dios a través del profeta Isaías para su pueblo. Dice: y los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Amén. Escuche bien, sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar. O sea, lo van a recibir, lo van a aceptar sobre el altar. Amén. Porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Amén. ¿Cómo va a ser llamada la casa? Casa de oración. Hoy quiero hablar una casa de oración. Dile al que tiene a tu lado: una casa de oración. Vamos, pero profetícelo: una casa de oración. La iglesia del Señor fue llamada como casa de oración. ¿Sí o no? Amén. Dios se lo profetizó a través del profeta Isaías al pueblo de Israel. Y para poder caminar en lo sobrenatural de Dios, debemos entender, debemos comprender que somos llamados casa de oración. Amén. ¿Sí o no? ¿Cómo es llamada? Casa de oración. Casa de oración. Después de que Jesús resucitó de los muertos y accedió al cielo, envió al Espíritu Santo para vivir dentro de todos los que creyeran en Él. Amén. Después de la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, Él envió al Espíritu Santo para habitar dentro de todo aquel que cree en Él. Amén. ¿Sí o no? Amén. Quiere decir que dentro de nuestro ser está el Espíritu Santo de Dios. Porque el Espíritu Santo de Dios lo reciben todos aquellos que creen en nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cuántos de los que están aquí no creen en el Señor Jesucristo? Amén. Son poquitos. Ok. Para vivir dentro de todos los creyentes en Él. Esto hizo que la iglesia, escuche, esto hizo que la iglesia corporativa, así como creyentes individuales, sean un templo vivo de Dios. Amén. La iglesia corporativa, cuando hablamos de iglesia corporativa, hablamos de todas las iglesias, ¿sí? O cuando nos reunimos dentro de esta congregación, hacemos una iglesia corporativa. Pero también como creyentes individuales. Usted y yo, como creyentes individuales, somos un templo vivo de Dios. Amén. ¿Qué es usted? Un templo vivo de Dios. En su casa usted es un templo vivo de Dios. En su trabajo usted es un templo vivo de Dios. Cuando nos reunimos aquí y hacemos una iglesia corporativa, hacemos que somos, el templo vivo de Dios. Amén. ¿Sí o no? Ay, Dios. Cuando nos reunimos en este lugar todos juntos, pasamos a ser un templo vivo de Dios. Amén. Por eso podemos cantar alabanzas, adoraciones
oración, por eso podemos hacer oraciones, ruegos, súplicas, por eso podemos escuchar la palabra del Señor, porque usted y yo somos un templo vivo de Dios. Amén. En su casa usted solo es un templo vivo de Dios. ¿Por qué? Porque usted y yo somos la casa de oración. Amén. Pastor, yo soy la casa de oración. Sí, usted es una casa de oración. ¿Por qué? Porque usted es templo y morada del Espíritu Santo. Amén. Después de la muerte y la resurrección de Cristo, Él envió al Espíritu Santo para que pudiera habitar dentro de nuestro ser, para que usted y yo pudiéramos ser un templo vivo de Dios. Amén. Pero para esto yo debo entender que soy templo y morada del Espíritu Santo. Amén. ¿Dónde lo dice? Segunda a los Corintios 6:16. Segunda carta a los Corintios 6:16. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Dice Pablo. ¿Ah? ¿Qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. ¿Quiénes somos? ¿Qué somos nosotros? El templo. Templo del Dios viviente. Todos nosotros somos templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos. Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos. Y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Amén. Para entender que somos casa de oración, debo entender que soy yo un templo vivo de Dios, donde el Espíritu de Dios habita dentro de mi ser. Amén. Cuando yo entiendo que el Espíritu de Dios habita dentro de mi ser, empiezo a entender que soy una casa de oración. Y cuando usted entiende que es una casa de oración, usted comienza a caminar en lo sobrenatural de Dios. Empieza a ver aquellas maravillas, aquellas promesas que están en la palabra del Señor, porque yo entiendo, porque yo comprendo que soy el templo viviente de Dios. Donde la presencia de Dios, donde el Espíritu de Dios habita dentro de mi ser. Y por eso entiendo que soy una casa de oración. No solamente cuando estoy en la iglesia, no solamente cuando estamos reunidos corporativamente, sino que soy un templo del Dios viviente en mi casa, en la escuela, en el trabajo, a donde yo ande, sé que porto la presencia de Dios, y por eso como líder puedo caminar en lo sobrenatural de Dios. Amén. ¿Sí o no? Amén. Primera a los Corintios 6:19. Miren lo que le dice Pablo a los Corintios. O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Amado, nosotros no podemos ignorar que yo soy templo del Espíritu Santo. Yo no puedo, como creyente, como hijo de Dios, no puedo ignorar que yo soy un templo del Espíritu Santo de Dios. No puedo ignorar en el trabajo, en la casa, cuando estoy solo, cuando estoy apartado, donde nadie me ve. Yo no puedo ignorar que soy templo y morada del Espíritu Santo. No puedo ignorar que soy un hombre que porto la presencia de Dios. No puedo ignorar, ustedes no pueden ignorar como mujeres que son templo y morada del Espíritu Santo de Dios. ¿Sigo? El cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros. Amado, lo que nosotros portamos no es nuestro. Lo que nosotros portamos pertenece a Dios por medio de su Espíritu Santo. Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Amén. Yo debo entender, hermano, que esto tiene un sacrificio.
Cuando yo entiendo que yo soy templo del Espíritu de Dios, yo entiendo y comprendo que hay un sacrificio valioso, un sacrificio importante. Por eso no puedo ignorar de que yo soy templo del Espíritu Santo de Dios y que todo lo que haga en contra del templo de Dios voy a rendir cuentas a Él. Amén. Por eso, como cuerpo del Espíritu Santo, yo tengo que cuidarlo. Porque yo soy la casa de oración, donde la presencia de Dios está dentro de mi ser. Que todo lo que yo porto, que todo lo que yo tengo, le pertenece a Él. Por eso me cuido de hablar palabras ofensivas. Por eso me cuido de botar palabras grotescas de mi boca. Por eso me cuido de no ver con mis ojos cosas que al Dios viviente no le agradan. Porque entiendo que soy templo del Espíritu de Dios y no puedo ignorar eso que yo tengo dentro de mi ser. Y por eso puedo caminar en lo sobrenatural de Dios. Amén. Esto es solamente para gente entendida. Por eso he reunido al liderazgo. Aquí no está la iglesia completa, solamente el liderazgo. Un liderazgo que tiene que caminar en lo sobrenatural de Dios. Si ponemos en práctica todo lo que estamos aprendiendo. Como el templo vivo de Dios, la iglesia debe ser una casa de oración. Como templo vivo de Dios, yo debo ser una casa de oración. Dile al que tiene a tu lado, una casa de oración. Tú eres, vamos, dígale, tú eres una casa de oración. Pero no me lo diga a mí, dígaselo al que tiene al lado. Tú eres una casa de oración. Escuche, la pasión de la iglesia primitiva por la oración. Dile al que tiene a tu lado, la pasión de la iglesia primitiva por la oración. Mire, los discípulos de Jesús entendieron, comprendieron la pasión de Jesús en la oración. Ellos vieron que Jesús era un hombre apasionado por la oración. Él pasaba más tiempo orándole al Padre que haciendo milagros. Él pasaba más tiempo en intimidad con Dios que haciendo milagros. Por eso que cuando él estaba más tiempo con Dios en oración y cuando salía ocurrían los milagros. Y sus discípulos aprendieron de su maestro. ¿Sí? Por eso quiero hablar la pasión de la iglesia primitiva por la oración. ¿Sí o no? Si vamos al libro de los Hechos de los Apóstoles, podemos ver que la iglesia primitiva inició ¿con qué? ¿Cómo inició la iglesia primitiva? Con milagros. ¿Cómo inició la iglesia primitiva? Con las señales, con los prodigios. La iglesia primitiva comenzó con la pasión de la oración. Ellos entendieron que no podían hacer nada sin la oración. Ellos entendieron que no podían caminar en lo sobrenatural de Dios si no tenían pasión por la oración. La iglesia primitiva se caracterizó por esta pasión por la oración. Las escrituras dicen que mientras los discípulos de Jesús esperaban la promesa del Padre, el don del Espíritu Santo, se reunieron en una habitación y de común acuerdo continuaron en oración. Amén. Jesús, ¿qué le dijo cuando se iba? Vayan, espérenme y esperen la promesa del Espíritu Santo. ¿Qué hicieron ellos? Se fueron a donde Dios le dijo, la obediencia. Lo que hablaba la semana pasada de la oración a la voluntad de Dios. Y la oración a la voluntad de Dios es que yo entiendo que soy obediente. Y Jesús le dijo, vayan y esperen. ¿Y qué hicieron ellos? Se reunieron y todos en mutuo acuerdo, todos en un mismo sentir, en una misma comunión, estaban reunidos. ¿Qué estaban haciendo? Orando. Esperando la promesa, esperando recibir el don del Espíritu Santo. ¿Sí o no? Después del Pentecostés, ahí se reunieron
en el partimiento del pan y en oraciones. Ellos no solamente recibieron ahí la promesa del Espíritu Santo, sino que también permanecieron en la doctrina de los apóstoles, permanecieron en el partimiento del pan y en la oración. Amada iglesia, amados hermanos, para que nosotros podamos caminar en lo sobrenatural de Dios, yo debo entender que soy un templo del Espíritu de Dios, que tengo que estar unido en oración para que la promesa del Espíritu Santo venga sobre mi vida, y después que la promesa del Espíritu Santo, después que recibo los dones, después que recibo la manifestación del poder de Dios, yo debo seguir, debo permanecer en oración, porque soy la casa de oración. Amén. No, si ya recibimos el Espíritu Santo, gloria. Ya hablo lengua, ya danzo, ya profetizo, ya pongo la mano sobre los enfermos y los enfermos son sanados, gloria, aleluya. Amado hermano, después que yo recibo eso, tengo que permanecer en oración. La oración no puede menguar. La oración no puede desaparecer de mi vida, porque yo entiendo que soy un templo del Espíritu Santo. Por eso me mantengo fiel en la oración, por eso me mantengo fiel en los ayunos, por eso me mantengo fiel ahí en la presencia del Señor. ¿Sí o no? Amén. La hermana va a tener que quitarle el teléfono. Ok, escuchen esto. Número 1. La iglesia le pidió a Dios dirección ante tomar decisiones importantes. Amado, la iglesia primitiva entendió, comprendió que para tomar decisiones importantes tenían que ir a la oración. Usted va al libro de los Hechos y usted puede observar, puede notar que en cada momento que los apóstoles iban a tomar una decisión, ellos entraban a la oración. ¿Sí o no? Lo podemos ver en Hechos 1, 24 al 26. Lo podemos ver en Hechos 6, cuando escogieron los diáconos. Lo podemos ver en el capítulo 13 del libro de Hechos, cuando ellos estaban todos orando juntos y de repente se le apareció el Espíritu Santo y Dios le dijo: apártame a Pablo y a Bernabé para el trabajo que tengo. Amén. Porque debemos entender que para tomar decisiones importantes, lo primero que debo hacer es ir a la oración. Amén. Así sea en la iglesia o así sea en algo personal de mi vida. Yo debo acudir primero a Dios. Yo no me puedo ir a las primeras. Yo debo entender que debo orarle al Señor. Si voy a viajar, yo tengo que buscar la dirección del Señor. Preguntarle: Dios, ¿me conviene que yo viaje? Señor, ¿me conviene que yo haga este negocio? Señor, ¿me conviene que yo haga esta campaña? Señor, ¿me conviene que yo haga la construcción del templo? Entonces, cuando yo oro al Señor, Él me va a responder. Porque yo entiendo que soy una casa de oración y entiendo que el Espíritu de Dios está sobre mí. Amén. Y Él me va a responder. Amén. Número 2. Ellos le pidieron valentía para testificar acerca de Cristo. Amado, la iglesia primitiva empezaron a pedirle valentía para testificar acerca de Cristo. Cuando la iglesia primitiva comenzó a crecer, cuando la iglesia primitiva, después del Pentecostés, después del milagro del paralítico que estaba frente a la iglesia la hermosa, empezaron a ellos a pedirle a Dios que le diera la valentía para testificar el mensaje de Cristo. Amén. Hay gente que va a hacer una actividad y no le pide a Dios la valentía para salir a predicar. Señor, dame la valentía para salir a las casas de paz. Señor, dame la valentía para hacer una campaña. Señor, dame la valentía para meterme dentro de una prisión y hablarle a todos los que están cautivos dentro de esa cárcel. Porque el único que te va a dar la valentía, el único que te va a poner el favor, que te va a poner la gracia, se llama Jesucristo a través del Espíritu Santo de Dios. Por eso todo aquel que va a la presencia de Dios y le pide a Dios la valentía para hacer algo para el reino, Dios lo va a poner
eso usted hoy tiene que entender que un liderazgo, para que camine en lo sobrenatural, debe entender que soy casa de oración. Como resultado había mucha vida espiritual. Amado, en el libro de los Hechos había un resultado. ¿Y cuál era el resultado? Había mucha vida espiritual y actividad en la iglesia. Había mucha vida espiritual. Había mucha actividad dentro de la iglesia. Había curaciones, había milagros, había liberaciones, hermano. Una iglesia que entiende que es una casa de oración, esta iglesia va a aportar los milagros, va a aportar las sanidades, va a aportar las liberaciones. Por eso necesitamos que usted como líder pueda entender que necesito orarle al Señor para que en esta iglesia todo el que entre y venga atormentado, venga endemoniado, tiene que salir libre de este lugar. Porque aquí hay que levantar un escuadrón de oración, un escuadrón que ore, que entienda que soy una casa de oración, que no solamente con matutino, no solamente con ayuno, necesito tener intimidad con papá en mi casa, en la madrugada, en la noche, cuando me baño, cuando me despierto, aún cuando estoy dormido, tengo que poner mi mente a que esté en la presencia del Señor. Amén. En una iglesia donde está este mover, hermano, hay siempre movimiento, hay siempre actividades, ocurre lo sobrenatural de Dios. Por eso esto no lo entiende el religioso. El religioso no va a entender esto, pero el que está en el fuego de Dios, el que está en la presencia de Dios, puede conocer los misterios de Dios. Amén. Dígale al que tiene a su lado, hay 5 características básicas de una verdadera casa de oración. Primera característica, una casa de oración. Dile al que tiene a tu lado, una casa de oración. Amados, para poder llevar la presencia de Dios y las bendiciones de Dios en nuestras vidas, necesitamos orar continuamente. Voy a volver a repetir esto. Para poder llevar la presencia y la bendición de Dios en nuestras vidas, necesitamos orar continuamente. Amén. Hay gente que quiere tener la presencia de Dios. Hay gente que quiere recibir las bendiciones de Dios. Pero ¿cuánto tiempo paso yo orándole? Y no solamente orando, porque tenemos que entender, como hablé la semana pasada, la oración a la voluntad de Dios. Cuando yo entiendo cuál es la voluntad de Dios, no hablo de oración. Lo que hablo es de intimidad. Porque entiendo que papá me está esperando. Usted como padre, usted como madre, ¿no le gusta que sus hijos le hablen? ¿Ah? Que le cuenten cómo le fue en el colegio, cómo le fue en el trabajo. ¿No le gusta? ¿A usted no le gusta? Escucharlo, a mí me gusta escucharlo. ¿Ah? Así es papá. Papá le gusta que usted hable con él. Entonces, cuando entiendo que la oración es la voluntad de Dios para yo comunicarme con Él, entonces vivo en su presencia. Y esa presencia va a traer las bendiciones de Dios para mi vida y para todos los que están a mi alrededor. Amén. Por eso una de las características básicas de una casa de oración es que yo entiendo que soy la casa de oración. Y tengo que estar de continuo. No es solamente los matutinos, no es solamente los ayunos, es de continuo en la presencia de Dios. Debe ser algo que surja espontáneamente. Cuando yo entiendo que soy casa de oración, esto va a surgir espontáneamente. Nadie me va a obligar a venir a la iglesia a orar. Nadie me va a obligar a levantarme de madrugada a orar. Porque yo entiendo que soy una casa de oración, y entonces eso sale espontáneamente, impulsado por el Espíritu Santo.
¿Por qué va a salir espontáneamente? Porque usted tiene el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo te va a llevar a orar. El Espíritu Santo te va a llevar a estar en la presencia de Dios de continuo. Diga gloria a Dios. Amén. Cuando la oración comienza a debilitarse en una iglesia, escuche esto, cuando la oración comienza a debilitarse en una iglesia, el poder está ausente. Y todo comienza a desmoronarse. Por eso usted y yo, como líderes sobrenaturales, debemos que entender que tenemos que meterle fuego a esta cosa. Usted como líder que está escuchando esto hoy, usted tiene que empezar a meterle fuego a la oración. Porque en una iglesia, cuando la oración empieza a menguar, empieza a debilitarse y todo se empieza a deteriorar. Por eso es que aquí el enemigo se ha querido meter, pero no ha podido, porque resulta que sus pastores están de continuo en oración. Y Dios siempre me revela, Dios siempre me muestra. Dios me muestra cuando un espíritu hexabélico se quiere meter. Dios me muestra cuando un espíritu hexalónico se quiere meter. Dios me muestra cuando hay espíritu de estupor, de letargo, cuando hay chisme, cuando hay murmuración. ¿Sabes por qué? Porque en una iglesia donde hay oración continua, Dios siempre está revelando. Por eso necesitamos entender que debemos cuidar la vida de oración personal y dentro de la iglesia. Entonces la presencia de Dios y la palabra de Dios se convierten en escaso. Ya no hay presencia de Dios, ya la palabra no está sazonada. Puede haber mucho conocimiento, mucha teología, pero no hay presencia. No hay milagros, ni bendiciones, no hay salvación de almas o liberaciones de la esclavitud espiritual. Las almas no llegan, no hay liberación, no hay milagros. ¿Por qué? Porque no hay vida de oración. Por eso, gracias al Señor, aquí sabemos que somos una casa de oración. Amén. Y que tenemos que vivir de continuo en su presencia. Amén. Primera Tesalonicenses 5:16 dice: orar sin cesar. Dile al que tiene a tu lado, orar. Orar. Vamos, dígalo, orar. Orar. Sin cesar. Dar gracias en todo. Porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis al Espíritu. Amados hermanos, cuando yo dejo de orar sin cesar, cuando yo dejo de no darle gracias al Señor en todo, empiezo a apagar el Espíritu. Y por eso no hay ganas de orar. Todo se convierte en religiosidad. Voy religiosamente el domingo al servicio, voy religiosamente a la escuela, voy religiosamente los martes, voy religiosamente a hacer, voy religiosamente haciendo, pero el Espíritu Santo está apagado. Por eso debemos estar orando sin cesar. Dile al que tiene a tu lado, orar sin cesar, porque soy casa de oración. Segunda característica importante, una casa de ofrendas. Dile al que tiene a tu lado, una casa de ofrenda. No, pero dígaselo en una actitud profética. Una casa de ofrenda. En la Biblia se refiere en un contexto amplio al lugar sagrado, inicialmente en el tabernáculo y posteriormente en el templo de Jerusalén. Establecido por Dios para recibir los dones, diezmo y ofrenda del pueblo de Israel. Quiere decir que en un contexto amplio de la palabra, empezó o se inició primeramente en el tabernáculo. Dios le da las instrucciones a Moisés
para que Moisés hiciera el tabernáculo, y en ese tabernáculo la nación de Israel iba a ofrecer sacrificios. ¿Sí o no? Después va y se establece en Jerusalén. Toda la nación de Israel viajaba hacia Jerusalén para presentar sacrificios al Señor. ¿Sí o no? Esta ofrenda se trae para adorar. Dile al que tiene a tu lado, esta ofrenda se trae para adorar, expresar gratitud y sostener a los sacerdotes y los necesitados. Representa un acto de obediencia. Amado hermano, esto representa un acto de obediencia, amor y fe, no una obligación impuesta, reflejando gratitud por la gracia y el señorío de Dios. Fíjense que la nación de Israel iba hacia el tabernáculo, iba hacia Jerusalén, no porque se lo estaban imponiendo, no era porque lo estaban obligando, sino que ellos lo hacían con un acto de amor, lo hacían con un acto de obediencia, lo hacían con un acto de gratitud. ¿Y qué tiene que ver esto con una casa de oración? Amado hermano, yo puedo orar mucho, pero si no presento sacrificio, si no presento ofrenda, de nada me está sirviendo la oración. Porque eso está desde Génesis hasta Apocalipsis. Si no, podemos ver a nuestro Dios que entregó a su Hijo como ofrenda agradable a Dios. ¿Sí o no? Amén. ¿Estamos aquí? Amén. Y no estoy hablando de dinero, ¿no? En el Nuevo Testamento, la idea se traslada al sostenimiento de la iglesia local. Amado hermano, cuando vamos al Nuevo Testamento, la idea se traslada al sostenimiento de la iglesia local y sus ministros. ¿Sí o no? Amén. Asegurando la predicación del evangelio y la ayuda a los necesitados. Podemos ver a Pablo pidiendo una ofrenda para la iglesia de Jerusalén. Podemos ver a Pablo pidiendo una ofrenda para las iglesias que él había plantado, que él había fundado. Y todas esas iglesias ofrendaban, daban una ofrenda y todos caminaban en lo sobrenatural de Dios. Porque cuando usted en obediencia a Dios, cuando yo en obediencia al Señor lo doy como gratitud, con agradecimiento, hermano, el cielo se me abre y yo puedo andar y puedo caminar en lo sobrenatural de Dios. Porque cuando yo le pido algo a Dios, Dios dice, dale, porque este me presenta ofrenda en el altar. No sé, ¿no? Digo yo. Primera de Pedro 2:5. De esta manera Dios hará de ustedes como de una piedra viva, un templo espiritual, un sacerdocio santo, que por medio de Jesucristo ofrezca sacrificios espirituales agradables a Dios. Por eso también dice las Escrituras, yo pongo en Sión una piedra que es la piedra principal escogida, muy valiosa, en que confíe en ella no quedará defraudado. Amén. O defraudado. Amado, cuando yo entiendo que Dios puso una piedra principal que es Jesucristo, que cuando yo presento mi ofrenda a Dios, puedo entender que yo estoy confiando plenamente en Dios. Amén. Y cuando yo confío plenamente en Dios, yo nunca voy a quedar defraudado. Amén. A donde yo camine, la presencia de Dios camina. Porque estoy presentándole ofrendas al Señor. ¿Ofrendas de qué? Ofrendas de alabanza. ¿Ofrendas de qué? Ofrenda con mi tiempo. ¿Ofrenda de qué? Ofrenda con mis finanzas. Y de esa manera yo puedo caminar en lo sobrenatural de Dios. ¿Sí o no? Amén. Veo caras largas. Amén. Tercera característica. Una casa de sacrificios. Dile al que tiene a tu lado, una casa de sacrificio. Vamos, pero dígale, una casa de sacrificio.
Como un santo sacerdocio, debemos acercarnos a Dios para ofrecer sacrificios. Como un santo sacerdocio, debemos acercarnos a Dios para ofrecer sacrificios. Amado hermano, usted y yo debemos presentarnos delante de Dios para ofrecer sacrificios. ¿Y qué sacrificios puedo ofrecer? Sacrificios de oración. Dile al que tiene a tu lado, sacrificios de oración, de adoración, de alabanza, de intercesión, de ofrenda y diezmo. Amado hermano, una iglesia de oración, las características es que presento sacrificios a Dios. Amado, yo puedo orar mucho, yo puedo interceder mucho, pero si no estoy presentando sacrificios a Dios, de nada me sirve. Porque yo tengo que presentar sacrificios de oración. ¿Cómo voy a sacrificar yo tiempo de oración en la madrugada? ¿Sabe qué es sabroso dormir de madrugada? Pero cuando usted se presenta a Dios en sacrificio, en oración, porque está sacrificando tu carne para presentarte a Dios le agrada eso. Cuando tú presentas sacrificios de alabanza, de adoración, cuando tú presentas sacrificios de ofrenda, de diezmo, tú estás agradando, nosotros estamos agradando a Dios. Amén. ¿Sí o no? Amén. Hacer los sacrificios espirituales implica morir a nosotros mismos. Dile al que tiene a tu lado, hacer sacrificios espirituales significa morir a mí mismo. Amados, miren, para venir aquí a la escuela, yo tengo que presentar sacrificios. Tengo que morir al yo, a lo mío. Voy a volver a repetir. Para yo venir a esta escuela, yo tengo que presentar sacrificios. Debo morir al yo. Porque muchos de ustedes vienen de sus trabajos. Muchos de ustedes vienen de sus estudios. Y ustedes ahorita le están presentando un sacrificio a Dios. Amén. Porque ustedes pueden decir, yo no voy porque estoy cansado. Yo no voy porque tengo que ir a hacer mi tarea de la escuela. Pero cuando usted decide morir al yo para venir a la escuela, para venir a la presencia del Señor, usted está presentando sacrificio a Dios. Y eso le agrada a Dios. Porque está muriendo a usted mismo. ¿Sí o no? Implica morir a nosotros mismos, a nuestra voluntad, nuestro tiempo, nuestro orgullo, nuestra ambición, el uso de nuestras finanzas. Por eso una casa de oración siempre tiene que presentar sacrificios a Dios. Amén. Una casa de oración siempre tiene que presentar sacrificios a Dios. Y cuando usted presenta sacrificios a Dios, usted puede caminar en lo sobrenatural. ¿Sabe por qué? Porque usted va a la presencia del Señor y le dice al Señor, Señor, yo estoy cansado. Yo estoy cansado, dame la fuerza como la del búfalo. Inmediatamente usted recibe la fuerza. ¿Sabe que cuando usted presenta sacrificios de su tiempo para Dios, cuando usted necesita de Dios, Dios te va a responder? Porque Él dice, sacó el tiempo de Él para dedicármelo a mí. Y Él ahorita necesita, aprobado. Cuando usted presenta sacrificios de finanzas, cuando usted sacrifica su finanza, su diezmo, su ofrenda para una actividad, para la construcción del templo, para que el evangelio se siga expandiendo, cuando usted va a la presencia de Dios y le dice, Señor, yo necesito una cantidad porque necesito hacer esto para mi casa, necesito comprar esto para mí, Dios inmediatamente dice, aprobado. Él quizás no te da el dinero, pero te envía a alguien para bendecirte, porque está presentando continuamente sacrificios en el altar. Y de esa forma usted puede caminar en lo sobrenatural de Dios. Si no, Romanos 12:1 dice, así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios
que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo. Más claro, no puede cantar el gallo, ¿verdad? ¿Qué dice Pablo? Presenten vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que este es vuestro culto racional. Este es el verdadero culto al Señor, cuando yo sacrifico mi cuerpo, cuando la carne no quiere. Ahí es donde yo tengo que sacrificarla. Cuando mi carne no quiere, yo estoy cansado. ¿Para qué voy a ir para la escuela? Ahí es donde usted dice, yo sacrifico el cuerpo hoy y yo voy a la escuela. Yo presento mi cuerpo en sacrificio. Pablo dice, este es el verdadero culto al Señor. Amén. Cuando yo lo sacrifico, cuando yo sacrifico la carne por estar en la presencia del Señor. Amén. Denle un aplauso a Dios por lo menos. Vamos, dile al que tiene a tu lado, sacrifica tu propio cuerpo. Que es el verdadero servicio al Señor. Amado, ¿para qué Dios te da negocio propio? ¿Ah? Para que sacrifiques. Pero no, yo le doy más importancia al billete que ir a llevar el mensaje de Dios. ¿Y por qué el dinero se convierte en agua y sal? ¿Ah? Porque no estoy sacrificando mi propio cuerpo. Ahí es donde Dios te pone a prueba. Le voy a enviar justamente cuando tiene que ir a la casa de paz, justamente cuando le voy a enviar. Dale, ahí está. Vamos a ver. Si va a decir, no vaya y venga mañana. No, yo me quedo porque ya no veo los carros, yo lo que veo es el billete. Pero como líderes que caminamos en lo sobrenatural de Dios, yo le digo, hermanito, con mucho respeto, puede venir mañana. Yo voy a presentar un sacrificio a Dios hoy. Y usted deja eso ahí. ¿Y qué pasa? Al día siguiente Dios te manda más. Amén. Porque está presentando un sacrificio a Dios. Mejor sigo. Lucas 3:21. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Todo el pueblo se estaba bautizando. Eso era una moda entonces. ¿Ustedes creen que era una moda? ¿Ah? Cuando todo el mundo se estaba bautizando, Jesús dijo, bueno, llegó la moda, me voy a bautizar. Ahora como está la moda de que la gente ahora se cree animales, entonces ahora todo el mundo, bueno, wow, 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 wow. Pero hasta ahorita no he visto a nadie convertirse en un águila y lanzarse de un piso de 28 pisos. Un edificio de 28 pisos. ¿Ah? Para presentar un sacrificio a Dios, ¿verdad? Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Y orando, ¿cómo se presentó Jesús al bautizo? Orando. El cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal. Ni siquiera fue algo así visible. No fue corporal. Como paloma. Y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. ¿Por qué? Porque Jesús se presentó como sacrificio. Jesús no había cometido pecado. Juan estaba bautizando por los pecados, por el arrepentimiento. ¿Por qué Jesús se va a bautizar si Jesús no tiene pecado? Jesús se va a bautizar por sacrificio a todos nosotros.
Y por eso vino una voz del cielo que le dijo a todos los que estaban ahí: este es mi hijo en el cual yo tengo complacencia. Amado hermano, cuando usted y yo nos sacrificamos por el reino de los cielos, siempre va a haber una voz del cielo que va a decir: esta es mi hija, este es mi hijo en el cual yo tengo complacencia. Mi presencia irá con ellos, mi presencia está con ustedes, porque me presentan sacrificio de continuo en el altar. Amén. Cuarta característica: una casa con altar funcional. Una casa con un altar funcional. Dile al que tiene a tu lado: una casa con un altar funcional. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Que la casa, una casa de oración, siempre tiene un altar funcionando. Cuando yo entiendo que soy una casa de oración, siempre, Sofía, voy a tener un altar funcionando. Y no es que voy a llegar y voy a poner un altar, voy a poner agua, voy a poner 2 velitas para que el altar esté de continuo encendido. No, está hablando de un altar de oración, de un altar de ofrenda, de un altar de sacrificio. Amén. Gracias por esos 2 amén. El altar siempre ha sido un lugar donde Dios y el hombre podrían encontrarse. Siempre, hermano. El altar ha funcionado donde Dios y el hombre se encuentran. Es un lugar donde se hacen sacrificios. ¿Qué es el altar? ¿A lo que es un altar? Estamos aquí, ¿qué es un altar? Es un lugar donde se sacrificio. Es un lugar donde siempre se hace sacrificio. Amén. Amado hermano, esto es un altar aquí. Por eso se llama el altar en la iglesia. Esto es un altar. Y aquí siempre se están ofreciendo sacrificios. ¿Sacrificios de qué? Aquí se viene y se adora. Aquí viene y oramos. Aquí usted presenta su ofrenda, su diezmo. Aquí usted se presenta usted mismo, porque este es el altar donde la presencia de Dios está para comunicarse con usted. Amén. Y usted con Él. Pero este altar tiene que estar funcionando, no solamente en la iglesia, sino en tu casa. En tu casa tú tienes que tener un altar. En tu trabajo tú tienes que tener un altar. En tu colegio tú tienes que tener un altar. Amén. El altar siempre debe estar encendido. Dile al que tiene a tu lado: el altar siempre debe estar encendido. Dando sacrificios de alabanzas. ¿Cuánto tiempo pasas tú alabando a Dios en tu casa? No, pastor, yo no paso tiempo alabando al Señor. Yo lo que paso es gritando, insultando, tirando las ollas. Amado hermano, su altar tiene que estar de continuo presentando alabanzas al Señor. ¿Qué es alabanza, hermano? Yo me levanto en mi casa y todavía usted dice: pastor, todavía le estoy dando gracias al Señor por la casa que me dio. Porque ahí en ese patio yo puedo contemplar. En este día nos levantamos una rosa bien bonita. Mi esposa dijo: ¡wow, qué hermosura! Porque siempre tengo que estar presentando alabanzas al Señor. En mi casa siempre tengo que estarle dando gloria a Dios. Gracias, Señor, por lo que me da. Gracias, Señor, por lo que me presentas en la vida. ¿Qué más? Adorando al único Dios verdadero. Llamando a los perdidos al arrepentimiento e intercesión por nuestros familiares y amigos. Mi altar tiene que estar funcionando, hermano. ¿Para qué? En el altar yo tengo que pedirle al Señor por el arrepentimiento de las almas. En el altar yo tengo que estar orando por mi casa, por mis amigos. Amén. Por los apartados. Ahí, arrepentimiento.
En el altar yo oro por arrepentimiento. Señor, mira, el sábado tenemos una campaña, Padre, que las almas se conviertan, que las almas se arrepientan. Señor, mira, bendice a mis hijas, bendice a mis nietos, Señor, bendice a mis amigos, Padre de la gloria, porque el altar siempre tiene que estar funcionando. No puede estar apagado. Por eso usted hoy tiene que salir de este lugar entendiendo que su altar tiene que estar funcionando. El altar familiar. Génesis 12:7. Allí el Señor se le apareció y le dijo: esta tierra se la voy a dar a tus descendencias. Entonces Abraham construyó un altar en honor del Señor, porque allí se le había aparecido. A veces recibimos una palabra de Dios: te voy a prosperar, te voy a bendecir, tú vas a ser un pastor, tú vas a ser un evangelista, y salimos de este lugar gozoso, salimos de este lugar alegre, pero cuando llegamos a la casa no presentamos un altar al Señor. Abraham escuchó la palabra del Señor, le dijo: esta tierra se la voy a dar a tus descendientes. ¿Y qué hizo Abraham? Abraham inmediatamente puso un altar al Señor. Abraham inmediatamente empezó a presentarle sacrificios al Señor. Abraham inmediatamente le presentó ofrendas al Señor. Por eso Abraham Dios le dijo: tú eres mi amigo, a ti no te puedo ocultar nada. Porque cuando usted tiene un altar funcionando en su casa, en su vida, el Dios vivo nunca te va a dejar sin respuesta. Amén. Y vamos más adelante. Génesis 26:24. Génesis 26:24. Esa noche el Señor se le apareció y le dijo. Se le apareció el Señor y le dijo, escuche lo que le dijo, escuche por favor. Yo soy el Dios de tu padre Abraham. ¿Yo soy el papá de quién? De Abraham. No tengas miedo, yo estoy contigo. Por causa de mi siervo Abraham, te bendeciré y te aumentaré mucho tu descendencia. Amén. Mire, cuando Abraham le presentó altar al Señor, marcó no solamente su vida, sino las generaciones. Cuando usted tiene un altar funcionando en su vida, no solamente es para ti, sino para tu descendencia. Dios se encontró con Isaac y le dijo: yo soy el Dios de tu padre, no tengas miedo, porque así como estuve con tu padre, así te voy a bendecir a ti también. Amén. Amén. Y mire lo que hizo Isaac. Escuche lo que hizo. Entonces Isaac construyó un altar allí. Isaac aprendió de su papá. Cuando Dios le dio la palabra, él tampoco se fue y no hizo nada. Inmediatamente cuando escuchó la palabra de Dios, él dice que edificó un altar al Señor allí también. Amén. ¿Qué te quiero decir, amado hermano? Que cuando Dios te da una palabra, usted tiene que salir de este lugar a montar un altar al Señor. Y es un altar de continuo, un altar de sacrificio, un altar de ofrendas. Amén. Gloria. Para que usted también pueda recibir las bendiciones del Señor. Para que usted también pueda caminar en lo sobrenatural de Dios. Esto no es solamente para los pastores. Esto también es para usted. Usted tiene que hacer un altar. Usted tiene que tener un altar funcionando en su casa para que vea la gloria de Dios. Amén. Amén. Gloria a Dios. Y esto no es para todo el mundo. Dios está reduciendo, cada día reduce. En estos días el Señor por medio del apóstol me dijo: Gedeón no necesito tanta gente. Cada día Dios me está reduciendo más el grupo. El liderazgo. No la iglesia, el liderazgo. Si usted se pone a ver, mire, cada día está más reducido.
Y solamente van a quedar los que van a caminar en lo sobrenatural de Dios. Y ustedes, los que están quedando, son los que van a ser el prototipo para que los demás puedan ver y decir: wow, desaproveché esta oportunidad. Mira, yo estaba ahí en ese liderazgo y no lo supe aprovechar porque no tenía un altar funcionando. Amén. Eso me lo decía el Señor esta madrugada. Literal, así es. Gloria a Dios. Aleluya. Quinta característica y última: una casa para todas las naciones. Dile al que tiene a tu lado: una casa para todas las naciones. Una iglesia que no está abierta para recibir a todas las naciones y pueblos no es una verdadera casa de Dios. En una congregación, si en una congregación hay prejuicios y racismo, eso no es una iglesia, independientemente de su tamaño. Amado hermano, en una iglesia, estoy hablando de la iglesia corporativa y la iglesia personal. Si en mí, que soy una iglesia, tengo prejuicios, en mí, que soy una iglesia, tengo racismo, eso no es iglesia, eso no es una casa de oración. Yo no puedo tener en mi vida racismo. Yo no puedo tener en mi vida prejuicios. El prejuicio tiene que desaparecer de nuestras vidas. Usted no está llamado para tener prejuicio. Usted no está llamado para tener racismo. Sea negro, sea blanquito, sea un alcohólico, sea una prostituta, sea lo que Dios traiga a este lugar. Las puertas de la iglesia están abiertas. Porque es una iglesia que recibe a todas las naciones. Amén. No puedo tener prejuicios. Si usted tiene prejuicios, sálgase de esto, hermano. Sálgase. Que si vino vestidita con las tetas afuera, déjela quieta, que usted no lo llamaron a tener prejuicio. Usted la tiene, yo lo tengo que recibir. Por eso yo siempre digo, las puertas de la iglesia están abiertas para todos. Para todos. Entonces quita el prejuicio. Porque entonces no es una iglesia verdadera. ¿Seguimos? El origen de Dios, escuche, el origen de Dios, el diseño de su iglesia no es para que sea un lugar de discriminación. Ese no es el diseño de Dios. Para que usted esté discriminando a todo el mundo. Como líderes no podemos discriminar a nadie. Si se fue, no podemos discriminarlo. Igualito hay que amarlo. Hablarle la palabra del Señor. Si se fue a otra congregación, igualito no podemos discriminarlo. Ojalá haya en la otra iglesia se restaure. Ojalá haya en la otra iglesia del ministerio que Dios le puso. Usted y yo no estamos para estar discriminando a nadie, estarlo llamando: ese es el hijo del diablo, ese es el hijo de... No, eso es una imagen, la semejanza de Dios. Ese no es el diseño original de Dios. Por eso, aquí en esta iglesia no hay religiosidad. Que se usa falda, que se usa velo, que se usa zarcillo, que se usa... A mí lo que me interesa es que esté conectado con papá, más nada. Quien va a llamar a cuenta es Dios, no yo. Entonces la discriminación fuera en el nombre de Jesús. Sino un lugar que recibe a todas las personas y etnias. Aquí se recibe a todas las personas. Y a todas las generaciones. Es para jóvenes, adultos, niños, ancianos, tanto hombres como mujeres. Por eso aquí se abren equipos. El equipo de niños, el equipo de jóvenes, el equipo de ancianos, el equipo de toda la congregación, porque aquí hay que recibirlos a todos. Amén. Porque yo entiendo que soy una casa de oración y la casa de oración está abierta para todas las naciones. Si no, vaya a Isaías 56:7, donde comenzamos. ¿Sí o no? Marcos 11:17 dice: y se puso a enseñar diciendo... En las escrituras dice: mi casa será declarada casa de oración para todas las naciones.
Pero ustedes han hecho de ella una cueva de ladrones. Cuando Jesús volteó las mesas en Jerusalén, convirtieron la casa de oración en una cueva de ladrones, donde discriminaban a la gente, a los pobres los desechaban, a las mujeres ni siquiera la dejaban entrar. Solamente los papaúpas, los que tenían corbata y cuello blanco. Jesús vio aquello y dijo: no, Señor, este no es el diseño original de papá. Porque escrito está: mi casa será casa de oración y casa para todas las naciones del mundo. Amén. Por eso, mi amado hermano, usted quiere caminar en lo sobrenatural de Dios, usted tiene que entender que es una casa de oración. Y tiene que tener estas 5 características básicas para caminar en lo sobrenatural de Dios. Debe estar despierto. Dile al que tiene a tu lado: debes estar despierto. Y orar que Dios proteja a su pueblo de todos los peligros que ocurren diariamente en todo el mundo. Guerras, huracanes, terremotos, inmoralidades sexuales, homicidios, secuestros, divisiones y mucho más. Amén. Por eso debemos estar orando. Cuando yo sé que soy una casa de oración, estoy orando. Yo no puedo permitir que la delincuencia haga desastre en esta comunidad. Para eso está usted, para eso estoy yo, para interceder por ellos. Yo no puedo permitir que los jóvenes se estén perdiendo. Cuando yo entiendo, esto es solamente para gente entendida, cuando yo entiendo que soy casa de oración. Por lo tanto, mis amados hermanos, denle un fuerte aplauso al Señor. Dios me les bendiga, Dios me les guarde, en el nombre del Señor.